¿Qué haces cuando la persona que amas te mira con desprecio por ser quien eres? Esa pregunta me atormentaba mientras limpiaba la cocina, el olor a limón del detergente llenándose en mis pulmones. Mi esposo, Germán, entró con su risa burlona, sosteniendo una factura de luz como si fuera un trofeo. Mirta, ¿de verdad necesitas apagar todas las luces? Pareces una monja de clausura. Sus palabras cortaban, pero no eran nuevas. Durante 25 años de matrimonio, mi costumbre de ahorrar, de guardar cada peso como si fuera un tesoro, había sido su chiste favorito. Lo que él no sabía, lo que nunca le conté, era que esos ahorros, escondidos en una caja de metal bajo el armario, eran mi red de seguridad, mi forma de protegerme del miedo a quedarme sin nada. Esa noche, mientras fregaba los platos, el tintineo de las monedas en mi mente me dio calma. Pero algo en su tono, más afilado que de costumbre, me hizo sospechar que algo estaba cambiando. ¿Y si él descubriera mi secreto? ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba por su mano? El barrio donde vivíamos, en las afueras de Mendoza, Argentina, era tranquilo, con casas bajas y el aroma a eucalipto flotando en el aire. Cada mañana, el sol se colaba por las cortinas de lino, calentando el suelo de cerámica. Me encantaba esa rutina, preparar mate, escuchar el canto de los pájaros, planificar el día con cuidado. Pero Germán no veía eso. Para él, mi vida era una obsesión por el control, por guardar hasta el último centavo. Solía gastar sin pensarlo. Un televisor nuevo, cenas caras con amigos, apuestas en las carreras. Yo, en cambio, compraba ropa en ferias, remendaba calcetines, cocinaba con lo que había. Él lo llamaba tacañería. Yo, supervivencia. Esa diferencia entre nosotros era un abismo que crecía con los años. Mientras él hablaba de lujos, yo soñaba con seguridad. Pero esa noche, su comentario sobre la factura no era solo una burla. Había algo en sus ojos, una sombra de preocupación que no quiso explicar. Los niños, Sofía y Lautaro, ya no vivían con nosotros. Sofía estudiaba en Buenos Aires y Lautaro trabajaba en San Rafael. La casa estaba silenciosa, demasiado grande para dos. A veces, me sentaba en el patio, bajo el sauce, y recordaba cuando éramos una familia ruidosa, con risas y peleas. Ahora, solo estaba Germán y yo, y nuestras charlas eran cortas, cargadas de reproches. Él no entendía por qué guardaba tanto, por qué no disfrutaba la vida. Pero yo había crecido viendo a mi madre perderlo todo. Su casa, su orgullo, su paz. No iba a dejar que eso me pasara. Mi caja de ahorros, con billetes doblados y monedas contadas, era mi escudo. Mientras lavaba los platos, pensé en contarle la verdad, en mostrarle mi tesoro. Pero su risa, esa risa que minimizaba todo lo que yo era, me detuvo. ¿Y si no lo entendía? ¿Y si, en lugar de valorarlo, lo destruía? El lunes siguiente, Germán llegó tarde del trabajo. El olor a vino tinto impregnaba su camisa y sus ojos evitaban los míos. Tuve una reunión larga, dijo, pero su voz temblaba. Me senté en el sillón, con el mate en la mano, sintiendo un nudo en el estómago. No era la primera vez que llegaba así, pero algo en su silencio me inquietaba. Recordé las facturas sin pagar que había encontrado en su escritorio, escondidas bajo un montón de papeles. Nunca me hablaba de dinero. Solo esperaba que yo arreglara todo con mis cálculos. Pero esa noche, mientras él se duchaba, revisé su billetera. Solo había un billete de 100 pesos y una nota arrugada de un bar. Mi corazón latió más rápido. ¿Dónde estaba el dinero de su sueldo? ¿Por qué no me decía nada? La caja bajo el armario parecía llamarme, pero no la toqué. Todavía no. La tensión en casa creció como una tormenta silenciosa. Germán empezó a salir más, diciendo que tenía compromisos. Yo seguía mi rutina: regatear en el mercado, apagar luces, guardar cada peso sobrante. Pero sus comentarios se volvieron más crueles. «Mirta, relájate, no somos pobres», dijo una tarde, mientras abría una cerveza cara. Quise gritarle que no éramos ricos tampoco, que su sueldo apenas cubría lo básico, pero me contuve, como siempre. En cambio, conté los billetes en mi caja esa noche.
bajo la luz tenue de una lámpara. Había suficiente para meses, quizás un año si éramos cuidadosos. Ese pensamiento me dio paz, pero también miedo. Si Germán seguía gastando así, ¿cuánto tiempo podríamos resistir? Y si él sabía de mi caja, ¿qué haría con ella? Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio, mi vecina Clara se acercó. Clara, con su sonrisa cálida y sus ojos curiosos, siempre sabía cuando algo no estaba bien. ¿Todo en orden, Mirta?, preguntó, ofreciéndome un mate. Dudé, pero le conté lo justo, que Germán estaba raro, que el dinero no alcanzaba. Ella asintió, como si ya lo supiera. A veces los hombres no ven lo que tienen hasta que lo pierden, dijo. Sus palabras se quedaron conmigo mientras doblaba sábanas. Clara tenía razón, pero también me hizo pensar, ¿y si yo estaba ciega a algo? ¿Y si Germán escondía más que deudas? La idea me heló la sangre. Esa noche, cuando él llegó tarde otra vez, no pregunté nada, pero mis manos temblaban mientras guardaba otro billete en la caja, como si supiera que la tormenta estaba cerca. Mi vida en Mendoza giraba alrededor de unas pocas personas, cada una con su lugar en mi corazón. Estaba Clara, mi vecina, una mujer de 60 años con el cabello teñido de castaño y un humor que iluminaba cualquier día gris. Ella había enviudado joven y criado a 3 hijos sola, así que entendía el peso de llevar una casa. Luego estaba mi hermana menor, Estela, que vivía en Maipú y me llamaba cada domingo. Estela, con su voz alegre y sus anteojos de marco rojo, era mi cable a tierra, aunque a veces me regañaba por preocuparme demasiado. También estaba don Raúl, el dueño de la verdulería, un hombre de 70 años que siempre me guardaba las mejores naranjas y me escuchaba con paciencia. Estas personas eran mi red, mi refugio. Pero Germán, con su encanto y su risa fácil, siempre había sido el centro de mi mundo. Hasta ahora. Germán no era un mal hombre, o al menos no lo fue siempre. Cuando nos casamos, a los 25, él era un soñador. Hablaba de comprar una casa grande, viajar, llenar la vida de aventuras. Yo, más práctica, quería estabilidad. Con los años, él se volvió gerente en una bodega, y su sueldo nos dio comodidad, pero también trajo excesos. Noches de copas, regalos caros para impresionar. A los 55, su cabello canoso y su sonrisa seguían siendo atractivos, pero había algo agotado en sus ojos. Ya no hablaba de sueños, solo de mantener las apariencias. Yo, Mirta, con mis 52 años, mi cabello recogido y mis manos ásperas de tanto trabajar, me sentía invisible para él. Mi caja de ahorros era lo único que me hacía sentir poderosa, aunque fuera en secreto. Los lazos con Sofía y Lautaro, nuestros hijos, eran mi orgullo y mi dolor. Sofía, de 24 años, era independiente, estudiando arquitectura con una beca. Hablábamos por teléfono, pero sus visitas eran pocas. Lautaro, de 27, trabajaba en una cooperativa de vino y venía a veces los fines de semana. Ambos sabían que las cosas con su padre no estaban bien, pero yo nunca les conté todo. No quería preocuparlos. Clara, me ayudaba a veces diciendo, «Mirta, los hijos no son el problema, eres tú con tanto ahorrar». Me dolía, pero no lo decía. Don Raúl, en cambio, siempre me animaba. «Sos una leona, Mirta. No dejes que nadie te diga lo contrario». Esas palabras, dichas mientras pesaba tomates, me daban fuerza. Pero cada vez que Germán llegaba tarde o gastaba de más, sentía que mi mundo se tambaleaba. ¿Quién era él realmente ahora? Una tarde, mientras preparaba guiso, Germán entró a la cocina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mirta, amor, ¿y si nos vamos de viaje? Algo sencillo, a la costa». Su tono era dulce, pero sus manos tamborileaban nerviosas en la mesa. Me quedé quieta, con el cuchillo en la mano, cortando cebollas. Un viaje significaba gastar, y no teníamos de sobra. «Germán, sabes que el dinero está justo», dije, tratando de no sonar dura. Él se rió, como si fuera una broma. «Siempre con lo mismo, Mirta. No se puede vivir contando monedas». Pero había algo forzado en su risa, algo que me hizo pensar que no era solo un capricho. Esa noche, revisé su teléfono mientras dormía. Mensajes de un tal Javier. «¿Ya conseguiste la plata?».
Mi pecho se apretó. ¿Quién era Javier? ¿Qué plata? La desconfianza empezó a crecer como maleza. Germán pasaba más tiempo fuera, diciendo que eran reuniones de trabajo. Pero una noche lo vi desde la ventana, hablando por teléfono en el patio. Gesticulaba, nervioso, mirando hacia la calle como si temiera que alguien lo viera. No pude escuchar, pero su rostro estaba tenso, nada como el hombre relajado que solía ser. Al día siguiente, le pregunté directamente, ¿pasa algo en el trabajo? Él se puso a la defensiva. ¿Ahora me vas a controlar? Por Dios, Mirta. Su enojo era desproporcionado, como si escondiera algo grande. Me fui al mercado, pero no podía concentrarme. Don Raúl notó mi cara. ¿Qué te pasa, Leona? Preguntó. No supe qué decir. Solo sabía que Germán no era el mismo, y que mi caja de ahorros, mi secreto, era lo único que me mantenía en pie. Clara vino a casa esa semana, trayendo alfajores caseros. Mientras tomábamos mate, me miró fijo. Mirta, no soy de meterme, pero Germán anda raro. Lo vi en el bar de la plaza, hablando con un tipo que no es de por acá. Su voz era suave, pero sus palabras pesaban. Intenté restarle importancia, pero mi mente no paraba. ¿Era el tal Javier? ¿Estaba Germán en problemas? Esa noche, cuando él llegó, intenté hablarle con calma. Germán, si hay algo, dímelo. Somos un equipo. Pero él se cerró. No hay nada, Mirta. Deja de inventar cosas. Su tono era frío, casi cruel. Me fui a la cama con un nudo en la garganta, sintiendo que mi matrimonio, mi hogar, se deshacía. La caja bajo el armario parecía mi único aliado, pero también mi mayor secreto. Suscríbete y deja tu like para recibir más historias como esta. La noticia llegó como un trueno. Germán perdió su trabajo. Me lo dijo una noche, sentado en el sillón, con la mirada perdida. La bodega cerró. No hay nada que hacer, murmuró. El aire en la sala se volvió pesado, como si el mundo se hubiera detenido. Mi mente corrió a las facturas, al alquiler, a la comida. ¿Cómo íbamos a sobrevivir sin su sueldo? Intenté mantener la calma, pero mi voz tembló. ¿Y ahora qué hacemos? Él se encogió de hombros como si no le importara. Algo saldrá, Mirta. No dramatices. Pero su indiferencia me dolió más que la noticia. Esa noche, mientras él dormía, saqué la caja de ahorros y conté el dinero bajo la luz de la luna. Era suficiente para un tiempo, pero no para siempre. ¿Cómo le diría que tenía este dinero? ¿Me creería o me acusaría de traición? Los días siguientes fueron un torbellino de preocupación. Germán pasaba horas en el patio, fumando y mirando el celular. No buscaba trabajo, no hacía nada. Yo, en cambio, redoblé esfuerzos. Compraba lo más barato, cocinaba sobras, apagaba todo lo que consumiera luz. Pero él seguía gastando. Cervezas, cigarrillos, hasta un par de zapatos nuevos. ¿De dónde sacaste para eso? Le pregunté furiosa. Él me miró con desprecio. No soy tu preso, Mirta. Su tono era veneno. Quise gritarle que estábamos en crisis, que no podíamos seguir así. Pero me contuve, como siempre. Clara, al verme tan tensa, me abrazó. No podés cargar todo sola, dijo. Tenía razón. Pero, ¿cómo compartía mis secretos sin romper lo poco que quedaba entre nosotros? La presión crecía como una olla a punto de estallar. Una tarde, llegó un aviso de desahucio. Si no pagábamos el alquiler en un mes, nos echarían. Mi corazón se detuvo. Corrí a contarle a Germán, pero él estaba en el bar, riendo con desconocidos. Cuando volvió, le mostré el papel. ¿Y qué querés que haga? Dijo como si fuera mi culpa. Perdí la paciencia. Que te muevas, Germán, que hagas algo. Él se rió, amargo. Siempre la Santa Mirta, ¿no? Si tanto te preocupa, usa tus ahorros. Sus palabras me helaron. ¿Sabía de la caja? ¿O era solo un comentario cruel? Esa noche, no dormí. La caja, mi salvación, ahora parecía una bomba a punto de explotar. El tal Javier resultó ser más que un nombre en un mensaje. Una mañana, un hombre corpulento, con tatuajes en los brazos y una sonrisa falsa, tocó a nuestra puerta. «Soy amigo de Germán», dijo, pero sus ojos eran fríos. Germán palideció al verlo. Los dos se fueron al patio, hablando en susurros. Desde la ventana, vi a Javier gesticular,
como si exigiera algo. Cuando se fue, le pregunté a Germán quién era. Nadie, un viejo amigo. Mintió. Pero yo no era tonta. Esa noche, revisé su celular otra vez. Mensajes de Javier. ¿Paga o vas a ver? Mi estómago se revolvió. ¿Deudas? ¿Apuestas? ¿En qué estaba metido Germán? La caja de ahorros, mi refugio. Ahora parecía en peligro. No podía dejar que ese hombre, o Germán, la tocaran. Javier empezó a aparecer más. Lo vi en la plaza, en el bar, siempre cerca. Una tarde, mientras compraba en la verdulería, don Raúl me advirtió: «Ese tipo no es buena gente, Mirta. Tené cuidado». Sus palabras confirmaron mis miedos. Javier no era solo un amigo, era una amenaza. Cuando confronté a Germán, él explotó. «Deja de espiarme. No soy un delincuente». Pero sus gritos no me engañaron. Estaba asustado, y yo también. Clara, al saberlo, me sentó con un mate. «Mirta, tenés que protegerte. Ese hombre no juega». Quise contarle de la caja, pero el miedo me detuvo. Si Germán estaba en problemas con Javier, mi dinero podía ser su próximo objetivo. ¿Cómo salvarnos sin perderlo todo? La presencia de Javier cambió todo. Germán estaba irritable, ausente, como si cargara un secreto demasiado grande. Una noche, lo escuché hablar por teléfono. «Dame tiempo, Javier. Lo consigo». Mi sangre se heló. ¿Estaba pidiéndole dinero a alguien? ¿O planeaba algo peor? Al día siguiente, lo seguí hasta el bar. Ahí estaba Javier, entregándole un sobre. Germán lo guardó rápido, mirando alrededor. No supe qué era, pero sentí que mi mundo se derrumbaba. Esa noche, bajo el sauce del patio, lloré sola. Mi matrimonio, mi hogar, todo estaba en riesgo. La caja de ahorros era mi única esperanza, pero también mi mayor secreto. ¿Podía confiar en Germán? ¿O él ya no era el hombre que amé? La presión me estaba rompiendo. Cada día, las facturas se acumulaban. El aviso de desahucio seguía sobre la mesa, y Germán no hacía nada. Yo trabajaba más. Limpiaba casas, vendía empanadas, cualquier cosa para sumar pesos. Pero no era suficiente. Una noche, mientras guardaba dinero en la caja, pensé en usarla. Podía pagar el alquiler, salvar la casa. Pero si lo hacía, Germán sabría de mi secreto. ¿Me lo agradecería o lo usaría para pagar a Javier? La idea de perder mi seguridad, mi escudo, me aterró. Estela, al llamarme, notó mi voz apagada. «Mirta, no podés seguir así. Habla con él». Pero hablar significaba arriesgar todo. ¿Qué era más importante? ¿Mi matrimonio o mi paz? Clara me llevó a caminar por el parque, bajo los álamos. «Mirta, sos más fuerte de lo que crees», dijo, apretándome la mano. Sus palabras me dieron calor, pero también dolor. Quería ser fuerte, pero me sentía atrapada. Si le contaba a Germán de la caja, podía salvarnos, pero también podía darle poder sobre mí, sobre mi futuro. Recordé a mi madre, cómo perdió todo por confiar ciegamente. No quería repetir su historia. Esa noche, mientras Germán dormía, saqué la caja y la abracé. Era mi trabajo, mi sacrificio, pero el peso de la decisión me aplastaba. ¿Era egoísta guardarla? ¿O era mi derecho proteger lo que construí? El punto de quiebre llegó una mañana. Germán, con los ojos rojos, me pidió dinero. «Necesito 1000 pesos, Mirta. Es urgente». No dijo para qué, pero su tono era desesperado. Mi corazón se partió. Quise darle, quise ayudarlo, pero la imagen de Javier, sus tatuajes, su sonrisa cruel, me detuvo. «No tenemos, Germán». Mentí. Él me miró, furioso. «Siempre guardás, ¿no? ¿Dónde está tu plata?» Sus palabras fueron un golpe. ¿Sabía algo? ¿O era su desesperación hablando? Me fui al patio, temblando. La caja, mi salvación. Ahora era mi carga. Tenía que decidir, salvar a Germán o salvarme a mí misma. Intenté arreglar las cosas a mi manera. Hablé con don Raúl, que me conectó con un amigo que necesitaba una cocinera. El trabajo extra me dio esperanza. Podía pagar el alquiler sin tocar la caja, pero Germán no ayudaba. Seguía saliendo, gastando, ignorando la crisis. Una noche, le propuse un plan. Si los dos ahorramos, salimos de esta. Él se rió, cruel. ¿Ahorrar? Eso es lo tuyo.
no lo mío. Su desprecio me dolió, pero seguí. Trabajé más, dormí menos. Creí que podía controlarlo todo. Pero las deudas crecían, y Javier seguía rondando. Mi plan no funcionaba. La realidad me golpeaba. No podía salvarnos sola. Clara y Estela intentaron ayudarme. Clara me dio un préstamo pequeño, y Estela ofreció que nos mudáramos con ella. Pero yo no quería rendirme. Esto es mi hogar, le dije a Estela por teléfono. Ella suspiró. Mirta, a veces hay que soltar. No quise escuchar. Seguí trabajando, contando pesos, negando lo obvio. Germán no cambiaría. Una tarde, lo vi con Javier otra vez, en un callejón. Intercambiaron algo. Dinero, un sobre, no supe. Cuando le pregunté, él gritó, «Deja de meterte». Su enojo confirmó mis peores miedos. No era solo una crisis, era algo oscuro, algo que no podía ignorar. La negación me agotó. Una noche, mientras llovía, me senté bajo el sauce, empapada. Quise creer que Germán volvería a ser el hombre que amé. Quise creer que mi esfuerzo bastaría, pero la verdad era clara. Él estaba en problemas y yo no podía seguir fingiendo. La caja de ahorros, mi secreto, era mi última carta, pero usarla significaba exponerme, arriesgar mi seguridad. Lloré, sintiendo el agua correr por mi rostro. Clara me encontró ahí, me abrazó. No estás sola, Mirta, pero me sentía sola. La tormenta no era solo afuera, estaba dentro de mí. ¿Podía seguir negando la verdad? ¿O era hora de enfrentarla? Una noche, mientras Germán estaba en el bar, revisé su escritorio. Entre papeles viejos, encontré una carta. Una deuda de 50,000 pesos con un prestamista. El nombre de Javier estaba ahí, junto a una amenaza. Paga o lo lamentarás. Mi mundo se derrumbó. No eran solo deudas pequeñas, era algo enorme, peligroso. Germán había pedido prestado a un usurero, probablemente por sus apuestas. Mi caja de ahorros tenía lo suficiente para cubrirlo, pero pagarlo significaba perder mi seguridad. Me temblaban las manos mientras guardaba la carta. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Y por qué no me lo dijo? La caja, bajo el armario, parecía gritarme. Era mi salvación, pero también mi dilema. Clara vino al día siguiente y no pude contenerme. Le conté todo. La deuda, Javier, mi caja. Ella escuchó, seria. Mirta, tenés que decidir qué querés salvar, tu matrimonio o tu futuro. Sus palabras fueron un cuchillo. Quise creer que podía salvar ambas cosas, pero la verdad era clara. Germán me había mentido, me había puesto en riesgo. Esa tarde, mientras caminaba por el mercado, vi a Javier desde lejos, hablando con otro hombre. Sus ojos se cruzaron con los míos, y sentí un escalofrío. Él sabía quién era yo. Mi secreto, mi caja, estaba en peligro. Tenía que actuar. Pero, ¿cómo? ¿Entregaba todo por Germán? ¿O lo enfrentaba de una vez? La revelación me cambió. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Esa noche, cuando Germán llegó, lo enfrenté. ¿Quién es Javier? ¿Qué le debes? Él palideció, pero lo negó todo. No sé de qué hablas, Mirta. Su mentira fue la gota que colmó el vaso. Grité, por primera vez en años. ¡Encontré la carta! 50,000 pesos. Su rostro se descompuso. No había excusas. Por primera vez, vi miedo en sus ojos, pero también algo peor. Vergüenza. Admitió lo justo. Había apostado. Había perdido. Había pedido prestado. Pero no se disculpó. Si tanto te molesta, págalo vos, dijo, cruel. Sus palabras fueron el fin de mi paciencia. La caja ya no era solo dinero, era mi dignidad. No pude contenerme. Al día siguiente, saqué la caja y conté el dinero. 60,000 pesos, fruto de años de sacrificio. Mi primer impulso fue ir al banco, sacar todo y pagar la deuda de Germán. Quería salvar la casa, salvarnos. Pero mientras caminaba, con la caja en mi bolso, me detuve. ¿Por qué estaba sacrificando mi seguridad por alguien que me mentía? Me senté en una plaza, bajo un jacarandá, y lloré. La caja era mi fuerza, mi orgullo. Entregarla a Javier, a Germán, era traicionarme. En un arranque, decidí no pagar. Volví a casa, guardé la caja y tomé una decisión. Enfrentaría a Germán, pero no con dinero,
sino con la verdad. Clara me apoyó cuando le conté. Eso es, Mirta. Sos una leona, dijo sonriendo. Pero la realidad me asustaba. Esa noche, cuando Germán llegó, le puse la carta en la mesa. No voy a pagar esto. Vos lo arreglás. Él se puso furioso, gritando que era mi culpa, que mi tacañería nos había arruinado. Sus palabras dolieron, pero no me quebré. Por primera vez, le hablé claro. Esto no es sobre mí, es sobre tus mentiras. Él se quedó mudo, como si nunca esperara que yo respondiera. Pero Javier seguía ahí, un peligro real. Mi acción impulsiva, negarme a pagar, era un riesgo. ¿Y si Javier venía por nosotros? ¿Había ido demasiado lejos? La tensión en casa era insoportable. Germán apenas me hablaba, y yo no dormía. Una tarde, Javier apareció en la puerta. ¿Dónde está mi plata?, dijo su voz como un cuchillo. Germán no estaba, así que tuve que enfrentarlo. No tenemos nada, mentí, temblando. Él sonrió, cruel. Tu marido dice otra cosa. Mejor conseguí la plata, vieja. Cuando se fue, colapsé. Mi reacción, mi valentía, había puesto todo en riesgo. Llamé a Estela, llorando. Mirta, venite con nosotras, dijo. Pero no podía huir. La caja, mi secreto, era mi arma. Pero ahora, con Javier tan cerca, ¿cómo la protegía? ¿Había cometido un error al desafiar a Germán? Decidí tomar el control. Hablé con don Raúl, que conocía a un abogado amigo. Podemos denunciar a Javier, dijo. La idea me dio esperanza. Si lograba frenar a Javier, podía proteger mi caja y mi hogar. Fui al pueblo, hablé con el abogado, un hombre mayor con voz calma. Es arriesgado, pero posible, explicó. Sentí un alivio inmenso. Pero cuando volví, Germán estaba furioso. Alguien le había contado de mi visita al abogado. ¿Me vas a meter en problemas?, gritó. Intenté explicarle que era por nosotros, pero él no escuchó. Si denuncias, Javier no se va a quedar quieto. Su miedo era real, pero también su egoísmo. Mi intento de cambio, de protegerme, lo había puesto contra mí. Clara y Estela me apoyaron, pero el miedo crecía. Clara me llevó a su casa, me dio mate y consejos. No dejes que Germán te doblegue, dijo. Estela, por teléfono, fue más directa. Mirta, si él no cambia, tenés que irte. Sus palabras dolían, pero tenían sentido. Quise creer que podía salvar mi matrimonio, pero Germán no colaboraba. Esa noche, lo enfrenté otra vez. Si no arreglas esto, me voy. Él se rió, amargo. ¿A dónde, Mirta? No tenés nada. Sus palabras fueron un puñal. No sabía de la caja, pero su desprecio me rompió. Mi intento de cambio, de tomar las riendas, había abierto una grieta más grande. ¿Podía seguir luchando? ¿O era hora de rendirme? El nuevo conflicto era claro. Germán no solo no ayudaba, sino que me saboteaba. Una mañana, encontré mi bolso revuelto. Alguien había buscado algo. ¿Germán? ¿Javier? Mi corazón se aceleró. Corrí al armario. La caja estaba ahí, intacta, pero el miedo me consumía. Si Germán sospechaba de mi dinero, o si Javier lo presionaba, mi secreto estaba en peligro. Llamé al abogado, que me citó para firmar la denuncia, pero mientras iba al pueblo, vi a Javier en la plaza, mirándome. No dijo nada, pero su presencia era una amenaza. Mi intento de cambio, de enfrentar el problema, había puesto todo en riesgo. ¿Podía seguir adelante? ¿O había cruzado una línea peligrosa? El giro llegó una noche, bajo la lluvia. Germán, borracho, entró a casa y fue directo al armario. Lo vi desde la puerta, con el corazón en la garganta. Sacó mi caja de ahorros, la abrió, y su rostro cambió. Incredulidad, furia, traición. ¿Todo este tiempo tenías esto?, gritó, sosteniendo los billetes. Intenté explicarle. Es para nosotros, para emergencias. Pero él no escuchó. Me mentiste, Mirta. Por esto estamos así. Sus palabras eran absurdas, pero dolían. Había encontrado mi secreto, mi escudo, y lo usaba contra mí. Peor aún, llamó a Javier esa misma noche. Lo escuché desde la cocina. Tengo la plata, vení mañana. Mi mundo se derrumbó. Germán no solo me traicionó, entregó mi sacrificio a un desconocido. Clara, al saberlo, vino corriendo.
Mirta, tenés que sacar ese dinero de acá, dijo, ayudándome a empacar una bolsa. Pero yo estaba rota. La traición de Germán no era solo por la caja. Era por todo. Su desprecio, sus mentiras, su egoísmo. Lloré en el patio, bajo el sauce, mientras la lluvia caía. Estela llamó, furiosa. «¡Déjalo, Mirta! ¡Vení conmigo!». Pero no podía moverme. Germán había dado el paso final. Entregar mi dinero a Javier. La caja, mi orgullo, ahora era su arma. Quise enfrentarlo, pero él ya no estaba. Se había ido, probablemente al bar. Mi secreto, mi fuerza, se desvanecía. ¿Cómo recuperaba lo que era mío? ¿O ya era tarde? La traición me cambió. Ya no era solo miedo, era rabia. Al amanecer, fui al banco. Abrí una cuenta y deposité la mitad de la caja antes de que Javier llegara. Pero cuando volví, él estaba en casa, con Germán. «¿Dónde está el resto?», dijo Javier, su voz fría. Germán me miró, culpable pero desafiante. «Dáselo, Mirta». Me negué. «Ese dinero es mío». Javier se acercó, intimidante. «No jugues conmigo, vieja». Temblé, pero no cedí. La traición de Germán me había roto, pero también me dio claridad. No iba a rendirme. Pero con Javier tan cerca, y Germán contra mí, ¿cómo protegía lo poco que me quedaba? Llegó el momento de la verdad. En la cocina, con Javier y Germán frente a mí, tomé aire. «No te doy nada, Javier. Y vos, Germán, me decepcionaste». Mis palabras salieron firmes, aunque temblaba. Germán gritó: «Por tu culpa estamos así, siempre guardándolo todo». Pero Javier lo calló. «Cállate, quiero mi plata». Me planté. «Ese dinero es mío, no tuyo». Denuncié todo a la policía. Era una mentira, pero funcionó. Javier palideció, y Germán se quedó mudo. Por primera vez, los vi débiles. La confrontación no era solo por la caja, era por mi dignidad. Pero la tensión era insoportable. ¿Se irían o esto terminaría mal? Clara llegó justo a tiempo, como si lo presintiera. «¿Qué pasa acá?», dijo, parándose a mi lado. Su presencia me dio fuerza. Javier, nervioso, retrocedió. «Esto no termina acá», amenazó, pero se fue. Germán, en cambio, colapsó en una silla. «¿Por qué, Mirta? ¿Por qué no confiaste?». Su voz era un lamento, pero no me conmovió. «Porque vos no confiaste en mí», respondí. La confrontación me liberó, pero también me dolió. Germán, el hombre que amé, era ahora un extraño. Clara me abrazó. «Sos una leona», susurró. Pero la victoria no era total. Javier seguía libre, y Germán seguía roto. ¿Qué seguía ahora? El enfrentamiento dejó la casa en silencio. Germán no hablaba, solo fumaba en el patio. Yo, con Clara, planeé mis próximos pasos. El dinero en el banco estaba seguro, pero Javier era un peligro. Llamé al abogado, que prometió acelerar la denuncia, pero el peso emocional era enorme. Había enfrentado a Germán, a Javier, a mis miedos. Sin embargo, mi matrimonio estaba en ruinas. Esa noche, bajo el sauce, reflexioné. La confrontación me había dado poder, pero también soledad. ¿Valía la pena? ¿Podía reconstruir mi vida? ¿O el costo de mi valentía era demasiado alto? Las consecuencias llegaron rápido. Javier desapareció, probablemente asustado por mi amenaza de denuncia. Pero Germán se hundió más. No trabajaba, no hablaba, solo bebía. La casa, antes mi refugio, ahora era un campo de batalla. Internamente, me debatía. ¿Había sido demasiado dura? ¿Debería haber pagado y callado? La culpa me carcomía, pero también la rabia. Había protegido mi dinero, mi dignidad, pero ¿a qué costo? Clara me recordó. «Hiciste lo correcto, Mirta». Pero el vacío en mi pecho no se iba. Externamente, el barrio hablaba. Algunos me veían como valiente, otros, como la culpable del fracaso de Germán. La presión era asfixiante. Estela vino a visitarme, trayendo su energía cálida. «Mirta, no te castigues». Él se lo buscó, dijo, abrazándome, pero las consecuencias internas eran más duras. Me miraba al espejo y veía a una mujer fuerte, pero también rota. Había perdido la fe en Germán, en nuestro amor. Cada noche, revisaba la cuenta bancaria,
asegurándome de que mi dinero estuviera ahí. Pero el miedo a Javier, aunque menos, seguía. Don Raúl, al verme en la verdulería, me dio una naranja. La vida sigue, Leona. Sus palabras ayudaron, pero no borraron la lucha interna. ¿Podía perdonarme por romper mi silencio? ¿O siempre cargaría esta herida? Las consecuencias externas crecieron. Sofía y Lautaro, al enterarse, me llamaron. Sofía estaba furiosa con su padre. Lautaro, triste. «Mamá, venite con nosotros», dijo Lautaro. Pero no podía dejar mi casa, mi vida. El abogado avanzaba con la denuncia, pero Javier seguía libre. Una noche, alguien tiró una piedra a nuestra ventana. ¿Javier? ¿Un aviso? Temblé, pero no cedí. Clara se quedó conmigo, como un ángel. Las consecuencias me estaban probando, pero también me enseñaban. Había enfrentado lo peor y seguía de pie, pero el camino adelante era incierto. ¿Podía sanar? ¿O las heridas eran permanentes? La caída llegó una noche, sola en el patio. Germán se había ido, dejando una nota. «No puedo más. Me voy». No decía a dónde, ni por cuánto. Me senté bajo el sauce, con la nota en la mano, y el mundo se desmoronó. Había luchado por mi dignidad, por mi dinero, pero perdí a mi esposo. El hombre que amé, que me hizo reír, ya no existía. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, sintiendo que todo mi esfuerzo había sido en vano. La caja estaba segura, pero mi corazón no. ¿Valía la pena salvar mi futuro si mi presente era esto? La soledad me aplastó, y por un momento quise rendirme. Clara me encontró así, empapada y rota. «Mirta, no estás sola», dijo, abrazándome. Pero me sentía sola. Llamé a Estela, que lloró conmigo por teléfono. «Vení, hermana. Acá te cuidamos». Pero no podía moverme. La caída emocional era profunda. Culpa, rabia, tristeza. Me culpé por no pagar la deuda, por no callar, por romper mi matrimonio. Pero también sabía que Germán me había traicionado primero. Clara se quedó toda la noche, contándome historias para distraerme. «Sos más que esto, Mirta». Sus palabras eran luz, pero la oscuridad era enorme. ¿Podía levantarme? ¿O esta ruptura era el fin? La casa estaba vacía sin Germán. Los vecinos murmuraban, y yo evitaba sus miradas. Sofía vino un fin de semana, abrazándome fuerte. «Mamá, sos increíble. Papá no te merecía». Sus palabras ayudaron, pero no sanaron. Cada noche miraba la caja, ahora en el banco, y sentía una mezcla de orgullo y dolor. Había protegido mi futuro, pero perdí mi pasado. La caída me tenía al borde, y el miedo a Javier, aunque menor, seguía ahí. Una tarde, don Raúl me dio un mate. «Leona, el tiempo cura». Pero el tiempo parecía detenido. ¿Podía renacer? ¿O esta herida me definiría para siempre? Una mañana, mientras regaba el patio, algo cambió. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y por primera vez en semanas, respiré hondo. Clara me invitó a un taller de cocina en el centro comunitario. «Vení, Mirta, te hace bien». Fui, y cocinar con otras mujeres, reír, compartir, me dio vida. Entendí que no estaba sola, que mi fuerza no era solo la caja, sino yo. La comprensión llegó clara. Había perdido a Germán, pero no a mí misma. Mi dignidad, mi resiliencia, eran mías. La luz al final del túnel era tenue, pero real. ¿Podía construir una nueva vida desde acá? Estela y los chicos me visitaron, y su amor me llenó. Sofía me ayudó a pintar la casa, y Lautaro arregló el patio. «Mamá, esto es tuyo. Nadie te lo quita», dijo Lautaro. Sus palabras me dieron fuerza. El abogado llamó. Javier había sido detenido por otros cargos. No era mi denuncia, pero era justicia. El miedo se desvaneció un poco. Internamente, empecé a perdonarme. No era culpable de las elecciones de Germán. Mi caja, mi sacrificio, era mi victoria. La comprensión crecía. Podía ser más que una esposa, más que una víctima. La luz era más brillante ahora. ¿Estaba lista para brillar yo? Una tarde, en la verdulería, don Raúl me sonrió. «Leona, se te ve diferente». Y era cierto. Me sentía diferente. Empecé a enseñar cocina en el taller, ganando un poco de dinero y mucha alegría. Clara y yo planeamos un emprendimiento: vender empanadas.
La casa, mi hogar, volvía a ser mía. La comprensión era completa. Había enfrentado la tormenta y salido más fuerte. Germán no volvió, pero no lo necesitaba. Mi vida, mi futuro, eran míos. La luz al final del túnel no era solo esperanza, era mi nueva realidad. ¿Qué seguía? No lo sabía, pero estaba lista para descubrirlo. Llegó el momento de decidir. Una noche, bajo el sauce, con un mate en la mano, supe que quería. No iba a esperar a Germán, ni a vivir con miedo. Mi decisión fue clara: quedarme en mi casa, construir una vida nueva, sola pero libre. La caja, ahora en el banco, era mi base, pero mi fuerza era más grande. Llamé a Estela y los chicos contándoles. «Mamá, estoy orgullosa», dijo Sofía. Lautaro prometió visitarme más. Clara, al saberlo, me abrazó. Eso es, Leona. La decisión no era solo quedarme. Era elegirme a mí. El futuro era incierto, pero por primera vez no me asustaba. ¿Estaba lista para esto? Sí, lo estaba. Implementar la decisión fue un desafío, pero también una alegría. Empecé a trabajar más en el taller, enseñando recetas y ganando amigas. Clara y yo lanzamos nuestro emprendimiento de empanadas, y los pedidos crecieron. El dinero de la caja me dio seguridad, pero mi confianza era mi motor. El abogado confirmó que Javier estaría preso un tiempo. El peligro se desvanecía. Internamente, sentía paz. No necesitaba a Germán para ser feliz. Mi casa, con sus paredes recién pintadas y su patio lleno de flores, era mi reino. La decisión de elegirme era mi mayor victoria. ¿Podía sostenerla? Cada día lo comprobaba. Los vecinos notaron el cambio. Don Raúl me regalaba frutas, diciendo: «Leona, sos un ejemplo». Hasta los que antes murmuraban ahora pedían mis empanadas. Sofía y Lautaro vinieron un fin de semana, y reímos como antes. «Mamá, sos imparable», dijo Lautaro. Y lo era. Mi decisión me había liberado. No sabía si Germán volvería, pero no importaba. Mi vida era mía, y la vivía a mi manera. La caja, mi secreto, había sido mi salvación, pero yo era mi fuerza. El futuro estaba abierto, y yo, Mirta, estaba lista para escribirlo. Transformar mi vida fue un proceso diario. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba empanadas con Clara y las vendíamos en el mercado. El olor a masa frita, las risas con los clientes, me hacían sentir viva. También decoré la casa: cortinas nuevas, flores en el patio, un cuadro que pinté en el taller. Cada acción era un paso hacia la libertad. Clara me enseñó a usar redes sociales, y nuestro emprendimiento creció. «Mirta, sos una empresaria», bromeó. Pero era más. Era una mujer libre. Cada peso ganado, cada sonrisa compartida, era una victoria. La caja seguía en el banco, pero mi verdadera riqueza era esta vida nueva. Las acciones liberadoras no eran solo externas. Internamente, trabajé en sanar. Hablé con un terapeuta que Clara recomendó, y desarmé la culpa, el dolor. Entendí que Germán no definía mi valor. También escribí cartas a Sofía y Lautaro, contándoles cuánto los amaba. Sus respuestas, llenas de cariño, me llenaron el alma. Una noche, quemé la nota de Germán en el patio, dejando ir su sombra. La liberación era real. No necesitaba su aprobación ni su presencia. Mi casa, mi trabajo, mis lazos, eran míos. Cada acción, grande o pequeña, me acercaba a la mujer que siempre quise ser. El impacto de mis acciones se sintió en el barrio. Las mujeres del taller me pedían consejos, llamándome la Leona. Don Raúl me presentó a un proveedor de harina, abaratando costos. Hasta Estela en una visita dijo: «Mirta, inspirás». No lo creía, pero lo acepté. Mi vida, antes gris, ahora tenía color. El emprendimiento crecía, y planeábamos un puesto fijo. La caja, mi salvación inicial, era solo una parte de mi historia. Mis acciones, mi valentía, me habían liberado. El futuro era mío, y cada día lo construía con amor, fuerza y libertad. No hubo reconciliación con Germán. Meses después, supe por un amigo que vivía en San Juan, trabajando en un viñedo. No me buscó, y yo no lo hice. La distancia era necesaria, un corte limpio.
pero redefiní mi relación con él en mi corazón. No era odio, sino aceptación. Él había elegido su camino, y yo el mío. Con Sofía y Lautaro, en cambio, me acerqué más. Venían seguido, y nuestras charlas eran risas, no lágrimas. «Mamá, sos nuestro orgullo», dijo Sofía una noche. Ese amor era mi reconciliación más grande. La vida, sin Germán, no era vacía, era plena. Con el barrio, también hubo cambios. Algunas mujeres, inspiradas, empezaron sus propios proyectos. «Por vos, Mirta», decían. Me sonrojaba, pero lo agradecía. Clara y yo nos volvimos inseparables, socias y hermanas. Don Raúl, siempre un padre, me invitaba a mate los domingos. Hasta Estela y yo planeamos un viaje juntas, algo que nunca hicimos. Estas conexiones, estas redefiniciones, llenaban mi vida. Germán era un recuerdo, no una herida. Mi mundo ahora era de lazos fuertes, no de cadenas. Cada relación, nueva o renovada, me hacía más yo. Redefiní mi futuro también. El emprendimiento creció, y contratamos a 2 chicas del taller. La casa, mi refugio, ahora era un hogar de risas, con visitas constantes. Una noche, bajo el sauce, reflexioné. Había perdido un matrimonio, pero ganado una vida. La caja, mi secreto, fue el comienzo, pero mi valentía fue el motor. No necesitaba reconciliarme con el pasado, necesitaba vivir el presente. Con Clara, los chicos, el barrio, tenía todo. Mi historia no terminaba con Germán, empezaba conmigo, y eso, más que nada, era mi libertad. Mi nueva vida es plena. Cada día me despierto con el sol entrando por la ventana, preparo mate y salgo al mercado con Clara. El puesto de empanadas es un éxito, y las risas con los clientes son mi música. La casa está viva. Flores, colores, visitas. Sofía y Lautaro vienen seguido, y planeamos un viaje familiar. Clara y yo soñamos con abrir un local. El dinero de la caja sigue en el banco, pero ya no es mi escudo. Soy yo quien brilla. Mi visión es clara. La vida es para vivirla, no para temerla. Cada día, elijo ser libre, ser yo. El aprendizaje es mi mayor tesoro. Entendí que mi valor no depende de nadie. Germán, Javier, las deudas, fueron tormentas, pero yo fui el refugio. Aprendí a poner límites, a protegerme, a brillar. Clara, Estela, Don Raúl, los chicos, me enseñaron que no estoy sola. El barrio, antes un lugar de murmullos, ahora es mi hogar. Mi historia no es de pérdida, sino de ganancia. La caja fue mi comienzo, pero mi fuerza, mi dignidad, son mi legado. La vida me probó, y yo, Mirta, la conquisté. Una noche, bajo el sauce, miro las estrellas. El aire huele a eucalipto, y mi corazón está en paz. No sé si Germán está bien, pero no lo necesito. Mi mundo es este, mi casa, mi trabajo, mi gente. La leona que don Raúl vio siempre estuvo ahí. Solo necesitaba rugir. Mi nueva visión es simple. Soy suficiente. Siempre lo fui. La vida sigue. Y yo con ella, más fuerte, más libre, más yo. El futuro es un lienzo. Y yo, con pincel en mano, lo pinto a mi manera. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.